Buen día, hoy veremos un problema tipo para aprender sobre el campo eléctrico. Y bueno, anteriormente habíamos visto, gracias a la ley de Coulomb, un problema de interacción entre dos esferas que tenían una carga determinada. Este problema es similar, solo que nos dan la magnitud de un campo eléctrico, que puede ser causado por una partícula en el espacio o una serie de partículas o cualquier figura que esté emitiendo un campo eléctrico. Ya más adelante veremos ejemplos sobre superficies que pueden estar emitiendo un campo eléctrico con la ley de Gauss. Ok, bueno, y el problema dice así: una bola de corcho cargada de masa m está suspendida en una cuerda ligera, como se muestra en la figura, en presencia de un campo eléctrico uniforme en el vacío. Y nos dan el campo eléctrico, que en este caso son 3 newton sobre coulomb en el eje X, que sí, y 5 unidades newton sobre coulomb en el eje Y. ¿Sí? Recordemos que esto está elevado por 10 a la 5. Ok, bueno, para empezar nos están dando ya prácticamente un diagrama puesto. Por su posición sé que debemos hacer un análisis de fuerza, porque el campo eléctrico aquí está generando una fuerza que hace que la esfera tenga este movimiento. Si vemos de este lado, aquí vemos que el campo tiene una dirección de 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia la derecha, perdón, y 5 unidades hacia arriba, lo que le da esta forma. Para empezar haré un análisis de fuerzas. Sabemos que esta figura está en equilibrio y haría un diagrama de cuerpo libre. Okay. Pondré un sistema de referencias para indicar la forma en que se va a trabajar este diagrama de cuerpo libre. Aquí va X y Y, positivo para arriba y positivo para la derecha. Y bueno, voy a empezar poniendo esta pequeña esfera en el centro de mi diagrama de cuerpo libre. Se hará de esta forma. Dibujo mis ejes coordenados. Y ahora empiezo dibujando las fuerzas. Ok. ¿Qué veo aquí? Aquí veo que la esfera está sujetada por una cuerda, ¿sí? Esta cuerda va a tener una tensión. Y veo que aquí hay un campo eléctrico. El campo eléctrico en sí no es una fuerza, pero cuando interactúa con nuestra esfera, que tiene una carga Q, va a crear una fuerza sobre esta carga que hace que ésta se mueva hacia arriba. Y por supuesto que tenemos el peso de nuestra esfera, que va siempre hacia abajo. Ok. Entonces empezaré dibujando la tensión. Y veo que la tensión va más o menos de esta forma. Estamos haciendo un bosquejo nada más. Mi peso, que siempre va para abajo. Y por supuesto el campo eléctrico, que tiene esta dirección. ¿Sí? Entonces, para hacer nuestro análisis de fuerza y encontrar las componentes de cada uno, sabemos que cada fuerza va a tener una proyección sobre su eje coordenado. Y ese es el que vamos a tomar para hacer nuestro análisis de fuerzas, ¿sí? Aplicando la primera condición de equilibrio, bueno, para un mejor análisis de las fuerzas que actúan sobre la esfera con carga Q, vamos a descomponer nuestras fuerzas
de sus componentes, valga la redundancia, que se proyectan en cada uno de los ejes coordenados. Entonces aquí dibujo mis ejes. Voy a nombrarlos X y Y. Y veo que mi tensión tiene una proyección en el eje Y y una proyección en el eje X, al igual que la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico sobre la esfera tiene una proyección en el eje Y y una en el eje X, ¿sí? Ok, entonces empiezo. Veo que hay una fuerza de tensión que se proyecta aquí. Esta va exactamente en el eje Y, pero la estoy poniendo aquí para que pueda graficar la siguiente, que es la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico en Y. Tengo mi peso que siempre va hacia abajo. No hay necesidad de descomponerlo porque solo tiene componente dentro del eje Y negativo. Y también la proyección que tengo en el eje X de mi tensión. De esta manera quedarían proyectadas cada una de las fuerzas. Esta es la tensión en el eje Y, su componente en el eje Y, la tensión en el eje X, mi fuerza de campo eléctrico en el eje X, lo pondré de esta manera. Falta también nuestra proyección del campo eléctrico en el eje X. Y aquí es en Y, perdón. Y esta fuerza eléctrica en Y. Aquí. Entonces ya con nuestras fuerzas puestas proyectadas en cada uno de los ejes coordenados, puedo hacer mi análisis. Si aplicamos la primera condición de equilibrio, sabemos que nuestra sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Esto porque está en equilibrio. Sí, más adelante se verán problemas en los que existe movimiento por partículas y debemos hacer análisis dinámico o cinemático, pero en este caso tenemos un problema que nos da un estado de equilibrio. Okay. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que es igual a 0 y le estoy poniendo que hacia la derecha va a ser positiva. Entonces veamos qué fuerzas tengo en el eje X. Ok. Tengo que está la fuerza debido al campo eléctrico en X menos la tensión en X. Todo esto va a ser igual a 0. No tengo más componentes en Y. Por consiguiente me da que la fuerza debido al campo eléctrico en X es igual a la tensión en X. Ahora paso a la sumatoria de fuerzas en Y. Pongo que positivo es hacia arriba. Primero tengo mi fuerza debido al campo eléctrico en Y, positiva. La tensión en Y, positiva. Menos el peso, que está en el eje Y negativo. Ok. Entonces veamos. Fuerza en X, sí, debido al campo eléctrico, tensión. Esto me queda de esta manera. Y aquí fuerza debido al campo eléctrico en Y y tensión en Y. Y hacia abajo el peso.
Entonces aquí veo que tengo dos ecuaciones. Le voy a poner a esta 1 y a esta 2. Sabemos que la fuerza eléctrica debido a un campo eléctrico sobre una carga es la magnitud de la carga Q por el campo eléctrico, ¿sí? En este caso es el campo eléctrico en X. Esto es igual a la tensión en X. Aquí tengo dos incógnitas, no sé el valor de la tensión y me están pidiendo también el valor de la carga. Aquí esta ecuación 2 me queda de esta manera. Más bien esta es la 2. Y como decía, sabemos que la fuerza debido al campo eléctrico es igual a la carga por su magnitud y dirección, bueno, por la magnitud que se proyecta en el eje Y del campo eléctrico, más la tensión en Y igual al peso. Igual aquí tengo esta incógnita que es la carga y la tensión. Ahora debo buscar la forma de, si tengo dos ecuaciones, puedo resolver las dos incógnitas, ¿sí? Para dos incógnitas, dos ecuaciones. Y bueno, aquí vemos que tensión en Y y tensión en X no es lo mismo, pero podemos convertir estas expresiones en una que nos dé una variable igual, ¿sí? Entonces veamos. Aquí me están dando un ángulo por algo, ¿sí? Este ángulo alfa. Voy a dibujar un triángulo aquí que me indique más o menos cómo está la figura en ese punto. Supongamos que aquí está la esfera. Me dicen que aquí está mi ángulo alfa, ¿verdad? Podría encontrar este ángulo, ¿sí? Un ángulo beta, tal vez, para hacer mi relación de fuerzas y encontrar las componentes en cada uno de los ejes, pero puedo utilizar un poco de matemática para encontrar una forma más fácil. Entonces, si yo dibujo el eje coordenado de esta manera, al igual que lo hicimos con nuestro diagrama de cuerpo libre, sé que el ángulo que tengo aquí es el mismo que está aquí, ¿sí? Este mismo ángulo. Recordemos que aquí tengo la tensión en Y y aquí tengo la tensión en X. De forma que la tensión en X es mi base y la tensión en Y es la altura de este triángulo, ¿sí? Y sabemos que la hipotenusa es la tensión. Entonces, veamos primero cómo encontrar tensión en X. Sabemos que esta es tensión en X. Voy a dibujarlo aquí. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me relaciona este cateto? Que si lo tomamos desde este cateto, que si lo tomamos desde este ángulo, es el opuesto, ¿sí? Con la variable que va a ser la misma para las dos, que en este caso es la tensión, es el seno. Ok. Entonces tengo que el seno del ángulo, el seno de alfa, es igual al cateto opuesto, que en este caso es la tensión en X, sobre la hipotenusa. De modo que la tensión en X me queda de esta manera, la tensión por el seno del ángulo.
Y ahora, ¿cuál relaciona mi tensión en Y con mi hipotenusa? El coseno de alfa es igual a la tensión en Y sobre la hipotenusa, que es la magnitud de la tensión. Entonces mi tensión en Y me queda de esta forma: tensión por el coseno del ángulo. ¿Sí? De esta manera mi ecuación 1 me queda de esta forma: la carga por el campo eléctrico en X es igual a la tensión en X, que en este caso me queda que es la magnitud de la tensión por el seno de alfa. Y mi ecuación 2 me queda de esta manera: la carga por el campo eléctrico en Y más la tensión en Y, que es tensión por el coseno del ángulo, igual al peso. Sí. Ahora pasaré estas dos ecuaciones a la siguiente página para poder seguir. Bueno, entonces ahora tenemos aquí ya nuestras dos ecuaciones y vemos que tenemos solo dos incógnitas, ¿sí? La tensión y la carga. Nos están pidiendo la carga. Entonces debemos de buscar una manera de resolver este sistema de ecuaciones sin eliminar nuestra carga, que es nuestra incógnita que debemos encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que puedo hacer es igualar la ecuación 1 a la ecuación 2. ¿Sí? Pero no puedo igualarlo solo así, ¿verdad? Debo relacionar las variables de tal forma que pueda igualarlas. ¿Qué modificación les puedo hacer para igualarlas? Aquí podemos eliminar la tensión porque no la están pidiendo por ahora. Y así de esa forma no elimino la carga. Entonces sabemos que la tensión de la ecuación 1 es la misma tensión que la ecuación 2. Siempre fue la misma tensión, solo se dividió en sus componentes en X y Y. ¿Ok? Entonces, la primera ecuación, si queremos transformarla y poder trabajarla, debemos despejar la tensión. Entonces, si despejo la tensión de la primera ecuación, me queda de esta manera: carga por el campo eléctrico en X partido del seno de alfa. Ahora hago lo mismo con la ecuación 2, despejo la tensión, que en este caso sería el peso menos la carga por el campo eléctrico en Y partido coseno de alfa. ¿Sí? Entonces ya tengo esta tensión y esta tensión, que son las mismas, y ya puedo. Ecuación 1. Ok, entonces sustituyo acá. Sabemos que la tensión es igual a la carga sobre el campo eléctrico en X por el seno de alfa. Y la tensión en la ecuación 2 es igual al peso menos la carga por el campo eléctrico en Y partido del coseno de alfa. Ya solo me queda una variable, ¿verdad? Que es una incógnita, que en este caso es la Q. Ya eliminamos la tensión en este momento. Bueno, pues ahora lo que procede es despejar la carga. Veamos. Si paso el seno a multiplicar acá, esta ecuación me queda de esta manera: ¿sí? Y sabemos que esto es tangente. Seno sobre coseno es tangente.
Entonces mi ecuación queda de esta manera. La carga por el campo eléctrico en X es igual al peso menos la carga por el campo eléctrico en Y por la tangente de alfa. Ok, paso términos semejantes de un mismo lado de la ecuación. Tengo Q de este lado y Q de este lado. Los pasaré a un solo lado. Pasaremos el lado izquierdo. Y aquí tengo un factor común que es Q. De esta manera me queda así la ecuación. Lo voy a hacer más pequeño para poder trabajar en esta misma página. Ok, entonces ahora ya puedo despejar mi carga. Entonces, la expresión que me dice la magnitud de la carga sería el peso por la tangente del ángulo, ¿sí? Sobre el campo eléctrico en X más el campo eléctrico en Y por la tangente. Entonces de esta manera ya puedo sustituir mis valores para encontrar la magnitud. El peso, que era la masa por la gravedad. Vamos a poner aquí que la masa era de, aquí nos la decían, de 1 gramo, que en este caso es 0.01 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me queda 0.0981 newtons. Sí. Por la tangente del ángulo, que era 37 grados. Veamos aquí, 37 grados. Sobre el campo eléctrico en X, que aquí nos lo daba. En X es 3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Más el campo eléctrico en Y, que aquí no lo daban, que era 5 por 10 a la 5. Por la tangente de 37. Tangente de alfa. Ok. Y esto nos da 1.092 por 10 a la menos 7 coulombs. De esta manera encontramos la carga. Bueno, y ahora nos piden la tensión de la cuerda. Podemos agarrar cualquiera de estas ecuaciones. Yo tomaré esta. Y simplemente sustituir aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle que estamos encontrando aquí la tensión.
Entonces, de aquí simplemente puedo despejar mi tensión, que en este caso sería la carga por el campo eléctrico en X sobre el seno de alfa. Sustituyendo, tengo que la carga es 1.092 por 10 a la menos 7 coulombs por el campo eléctrico, que eran 3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, sobre el seno de 37. Y esto me da un valor de 0.054 newtons. De esta manera encontré la tensión.